A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era una familia rusa, de mediana condición económica. Pero, por suerte, su padre era inspector de escuelas y sus 6 hijos pudieron estudiar. Además, siempre tuvieron la suerte de contar con más de un libro en casa, lo que los llevó a convertirse en un grupo familiar de lectores y de extensas conversaciones en las noches al calor de la chimenea. Había entre aquellos hijos uno llamado Alejandro, que, por su edad e inteligencia, se había convertido en el líder natural de todos los otros hermanos. Pero Alejandro era un chico misterioso, a veces algo solitario, y un día la policía tumbó la puerta de su casa y lo detuvieron. Y se lo llevaron, y lo acusaron de conspirar contra la vida del zar, y lo ahorcaron. En ese momento, su hermano menor se sintió golpeado en lo más profundo y juró alguna vez derrocar al gobierno que le había arrebatado la vida de su querido hermano. Aquel hermano herido en lo más profundo y lleno de decisión se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Y aunque apenas era un adolescente, empezó a leer los mismos libros prohibidos que antes leía su hermano mayor. Años más tarde, aquel muchacho inició una lucha clandestina para derrocar al régimen zarista y buscó un hombre secreto. Recordó un río pequeño pero turbulento e impetuoso y sintió que él se parecía a aquel río. Aquel revolucionario era de baja estatura y, como aquel río, también lleno de fuerza imparable. El río se llamaba Lena. Y en su homenaje, aquel joven decidió llamarse Lenin, y el mundo lo conoció como Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y después vino el acontecimiento que partió en 2 al siglo XX, la Revolución Bolchevique, la primera revolución obrera triunfante en la historia. Y como su máximo líder, se erigió aquel hombre de baja estatura, impetuoso, de ojos rasgados, de pensamiento brillante, sin el cual no se puede entender la historia del siglo XX. Era Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y había nacido un día como hoy, 22 de abril de 1870. ¡Feliz cumpleaños, forjador de grandes sueños colectivos! Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno publicó lista de objetivos militares terroristas. Juez del Tribunal Contencioso Electoral sancionó a Construye con la cancelación del registro de organizaciones políticas. El plazo para tratar la reforma al Código Orgánico Integral Penal está a punto de caducar. En el segmento de opinión, Correa enloquece defendiendo a su caja negra Glass. Los editoriales serán de Fabián Corral, Realidades Laborales, Roberto Aguilar, Hacer de la mala leche una virtud. Noticias del día. Gobierno publicó lista de objetivos militares terroristas. Como lo anticipó el presidente Daniel Noboa, el gobierno publicó los nombres y fotografías de los narcotraficantes a los que se les ha calificado como objetivos militares de las Fuerzas de Seguridad de Ecuador. El jueves 18 de abril, la presidencia compartió en sus redes sociales 2 listados. Uno corresponde a los objetivos militares de grupos terroristas, divididos en 3 niveles. Y en el otro listado están los criminales más buscados por el eje de seguridad, dividido por grupos que operan en Ecuador, como tiguerones, lobos, fatales, águilas. Los objetivos militares se definieron en un gabinete de seguridad de emergencia que se desarrolló el jueves. En el primer nivel está un capo mexicano del narcotráfico, el líder del cartel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada García, alias Mayo o el Mayo. También está el nombre de Giovanni Andrés Rojas, conocido como Araña. Es el jefe máximo de la organización Comandos de Frontera, una disidencia de FARC adscrita a la segunda Marquetalia. En el tercer nivel se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se fugó del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. El gobierno también compartió un listado con los nombres y rostros de criminales más buscados por el eje de seguridad.
Estos están agrupados por grupo delincuencial, lo que son considerados terroristas en Ecuador. Fatales, Águilas, Mafia 18, Tiguerones, Latin King, Lobos, Chone Killers, Lagartos. Juez del Tribunal Contencioso Electoral sancionó a Construye con la cancelación del registro de organizaciones políticas. En una sentencia de primera instancia, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres Maldonado, sancionó con la cancelación del registro de organizaciones políticas al movimiento Construye por una supuesta infracción. La ejecución de este punto resolutivo deberá ser comunicada al juez de instancia en el plazo máximo de 30 días contados desde la ejecutoria de la sentencia, dice la resolución que fue notificada este jueves 18 de abril de 2024 y que puede ser apelada ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. La sanción responde a una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, por una supuesta infracción electoral relativa al financiamiento de la política y el gasto electoral. Según la denuncia, esta tienda política no presentó el informe económico de 2022 en el tiempo establecido y tampoco lo hizo cuando se concedió un plazo adicional de 15 días. Para la líder de Construye, María Paula Romo, todo esto responde a una maniobra o distractor del gobierno de Daniel Noboa después de que esta organización política se negó a participar de una alianza que incluía al correísmo y al Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional. La sanción del juez del Tribunal Contencioso Electoral implica además una multa de 35 salarios básicos unificados, es decir, $16,100, y la suspensión de los derechos políticos por 2 años para el representante legal de Construye, Iván Raúl González. El movimiento impulsó la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto pasado en medio de la campaña electoral. Construye dijo que apelará la decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral al señalar que no ha incumplido norma alguna y acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El plazo para tratar las reformas al COIP está a punto de caducar. El plazo de 60 días desde el 22 de febrero del 2024 que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, para la votación de algunos articulados de reforma al Código Orgánico Integral Penal COIP, se cumple el 22 de abril del 2024. En algunas bancadas hay incertidumbre sobre si continuará o no el tratamiento de estos cambios. Hasta antes de la vacancia legislativa que se cumplió entre el 26 de marzo y el 9 de abril, los parlamentarios no reunieron los 70 votos requeridos para aprobar una moción planteada por María Fernanda Araujo de ADN. Este era uno de los temas que tenía pendiente por resolver el legislativo luego del receso. Sin embargo, los plazos para su tratamiento y poder cumplir con el término de 60 días dados por Henry Kronfle están ajustados. La suspensión de la jornada laboral de 2 días ordenada por el presidente de la República, Daniel Noboa, podría impedir el objetivo, aunque otra posibilidad sería una convocatoria a una sesión virtual el 22 de abril. Al menos esta fue la sugerencia que planteó el legislador Adrián Castro de ADN para evitar un eventual archivo de la ley. El parlamentario defendió que con la aprobación del articulado se podría dar herramientas legales a la Fiscalía para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UICEG. El tema del que habló, la situación política del país. Escuchemos qué es lo que dijo. A ver, mira, yo creo que en este momento nosotros tenemos que por lo menos tener una explicación sobre la base de 2 variables, ¿sí? La primera de ellas es la realidad, y esa realidad tornada en una narrativa, que obviamente te va a dar 2 polos. La narrativa oficial del gobierno, ¿sí? Y el contraste de la misma. Tú citas el claro ejemplo de lo que está pasando. Estamos ante una guerra de información. El gobierno te dice algo, como tú bien dices, el secretario de Comunicación dijo que hubo compuertas abiertas en Masar y que el agua dejó pasar. Tuvimos el contraste de la información de técnicos de SELEC que decían no hay ni siquiera compuertas en Masar, y si es que se hubiese dejado pasar el agua, después de Masar tienes otras 2 presas que te permiten generar los mismos niveles de electricidad. Esto cuando el estiaje está en niveles superiores a lo que se requiere, ¿sí? Entonces,
en la inmediatez de la sociedad líquida que nosotros tenemos en la actualidad, citando un poco a Bauman, es muy complicado la generación de narrativas, ¿sí? Porque las narrativas siempre van a tener un contraste, un fact-checking, y además la forma de obtención de información cada vez es más sencilla y la tecnicidad siempre va a ir sobre el relato. Creo que eso es la primera parte. No te puedo hablar, Edgar, de una crisis comunicacional que estamos viviendo, pero sí estamos en una guerra entre narrativa versus fact-checking, ¿sí? Ahora bien, yo siempre me he desalejado, segunda premisa, de la comunicación política conceptual, ¿sí? Yo creo en una comunicación estratégica con fines políticos, y los fines políticos tienen una diversidad de materias. ¿Cuál es la diversidad de materias? Casi ad infinitum, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de comunicación estratégica gubernamental, pero es una comunicación estratégica gubernamental de respuesta. Si es que la respuesta no es bien pensada, el fact-checking te va a comer, y eso es lo que te hacen grandes advertencias de los pensadores de la comunicación como Crespo Canel y demás. Te dicen, tú no puedes tener una comunicación de crisis si es que te basas solo en narrativa. Eso es lo que estamos viviendo. Y la segunda parte de esto, Edgar, es que nosotros como ecuatorianos somos muy emocionales, ¿sí? Mira lo que está pasando, inclusive tenemos encasillado nuestra forma de votación como un voto emocional. Entonces, vamos a tener un enojo, vamos a tener ya ni siquiera un tema de desesperanza. ¿Por qué? Porque hemos venido siendo afectados desde la pandemia, por lo menos con 4 eventos ulteriores que van mermando esa emoción que tenemos como ecuatorianos y en general como personas hacia la prosperidad, ¿sí? Entonces, pandemia, crisis ecuatoriana, muerte cruzada y ahora nuevamente esta crisis a nivel energético. Entonces tú dices, ¿para dónde vamos? Y eso es lo que estamos sintiendo en el Ecuador. Ya no niveles de desesperanza, sino de enojo hacia una situación que no fue ponderada en los momentos adecuados. Y es difícil desligar todos estos sentimientos, estas preocupaciones del votante, porque estamos a 48 horas, ¿no? Del acto electoral. ¿Es posible sacarle de la cabeza los problemas de la crisis energética, de sus dudas sobre si hizo bien o no el presidente de la República al entrar en la Embajada de México, de la forma como habla de la gente, etcétera? Incluso de los Y problemas del IVA, de los temas cómo maneja la crisis de seguridad. es imposible hacer sí, es imposible hacer una desvinculación objetiva de una consulta popular que es dependiente de la aceptación presidencial. Y eso es lo que tantas veces hemos insistido desde la academia y desde el análisis político. Las consultas populares deben ser utilizadas como maniobras de aceptación o termómetros de aceptación para mantener a un presidente candidato, porque es el único que puede proponer dentro de la palestra política para que su figura no tenga mermas en cuanto a su aceptación, es un error porque la desnaturalizas. Pero bueno, finalmente se la está utilizando en ese sentido, o al menos la finalidad es esa, porque la consulta popular no te presenta grandes cambios estructurales de la administración pública o en su defecto progresividad de derechos. Hay temas importantes como las 2 preguntas de seguridad, no te lo voy a negar, pero lo demás tiene una tendencia a una aceptación presidencial. Cuando tú generas esa interdependencia, la consulta popular va a ser afectada directamente, ni siquiera indirectamente, directamente en términos de proporcionalidad de la aceptación del presidente. Y el presidente ha tenido una merma en cuanto a sus actuaciones, en cuanto a la legalidad inclusive de sus actuaciones, el impasse con México, ¿no es cierto? La cualificación de las personas de determinada manera con un discurso extremadamente populista. Lo que está pasando con el sabotaje y la ex ministra Robo. Ahora tenemos o amanecimos con objetivos militares. Entonces tú te pones a ver en cuanto a la frecuencia discursiva, la figura del presidente Noboa, al ser ligada a la consulta popular, va a reflejar un rechazo a la consulta per se por el nivel de voto emocional que tenemos en el Ecuador. ¿Y cuáles son las maniobras que está tomando el presidente Noboa? Narrativas para ensalzar su popularidad, ¿sí? Y además, ojo, mira, hoy es la clara manifestación de esto. Amanecimos con objetivos militares, ¿sí? Es un tema de seguridad. Yo sé que la seguridad es la agenda gubernativa número 1,
pero nuevamente estamos ante una consulta polarizada. ¿Estás o no estás con el país? ¿Estás o no estás con la seguridad? Bolívar Erazo, director del INAMI, habló en Radio Sucesos sobre las condiciones climáticas del país y la forma en la que influyen en la crisis energética. Veamos la nota. Sí, es la pregunta de cajón, efectivamente. Habrán notado que desde el 17 de abril está activa nuestra advertencia meteorológica número 23 y tiene vigencia hasta el día 21 y da cuenta de activación de lluvias casi generalizada en todo el territorio para estos 5 días. De nuestros últimos registros, registramos unas lluvias importantes en el Puyo, aproximadamente 135 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. Eso es bastante lluvia. Hay menos lluvia en la zona oriental sur, pero en general sí hay una recuperación de lluvias en la vigencia de nuestro boletín meteorológico vigente. Ahora, ¿dónde tiene que llover exactamente para que los embalses de la cuenca de Paute empiecen a recuperarse? Es justamente esta zona de Amazonía Sur. Si es que mapeamos la ubicación de las centrales hidroeléctricas, la gran mayoría se ubican en la estribación oriental de la cordillera de los Andes. Imaginen los Andes como una pared, es en la pared oriental, es en donde se ubican la mayoría de centrales. Las lluvias sí se están recuperando en esta región amazónica, pero más en la zona central. En la parte sur amazónica, en donde está ubicada toda este complejo en cascada Paute-Mazar, está teniendo una recuperación de lluvias, no como se la quisiera, para recuperar los niveles de los embalses en su estado actual, que es bastante crítico. Pero las buenas noticias es que sí, nuestro boletín anunció sobre una reactivación de lluvias que está siendo generalizada con menos cantidad en región Amazónica Sur. Ahora, ¿desde cuándo se están registrando estas lluvias en las zonas que usted acaba de detallar? Desde la vigencia de nuestro boletín, empezaron desde justamente ayer, el día 17 de abril, y se reactivaron con mayor énfasis en la madrugada del día de hoy, 19 de abril. Igual en nuestro boletín, si notan, aparte del mapa general de la vigencia desde el 17 al 21, hay unos mapas más específicos que marcan cuáles son los días en los que se presentan los eventos más intensos. Y justamente dábamos cuenta de que la mañana o madrugada y mañana de 19 de abril sí habría esta reactivación de lluvias. Habrán notado en la ciudad de Quito hubo lluvias intensas y justamente en nuestra alerta estaba marcada un nivel de alerta alto por lluvias. Y en el Puyo, como les contaba, que es la región amazónica central, las lluvias fueron bastante intensas. Este valor que les comenté de 135 milímetros es bastante importante. Este boletín es del 17 al 21 de abril, es decir, hasta el domingo tienen ustedes el pronóstico de lo que está pasando en el país. Así es, está mapeado que en este periodo de 5 días existen condiciones en la atmósfera para que se produzca lluvia importante en todo el territorio. Por supuesto, el mismo día que se acabaría esta alerta, el 21, reactualizaríamos el análisis para ver qué va a pasar en los siguientes días en cuanto a lluvias. Claro, y de paso le pregunto, el domingo, día de elecciones, va a llover en muchas partes del país. Eso es un tema importante para que la gente tenga en cuenta el momento de salir de su casa. Sí, justamente el día 20-21, el fin de semana, sí está mapeado que tengamos lluvias importantes en estos 2 días. Siempre deben estar alerta en dónde se ubicará de acuerdo a los colores que están con los que presentamos nuestros mapas de advertencia meteorológica. Pueden mirarlo en nuestras redes sociales. Es la segunda sección de mapas en donde está desglosado cuáles días en específico tendrán alertas medias, altas, muy altas en lluvias para que sepan en qué provincias exactamente ocurrían estos eventos. Pero sí, día de elecciones, existirían precipitaciones aún, que es justo el último día de la vigencia de nuestro boletín. Aquí está el boletín que dice alerta meteorológica número 23. Zonas afectadas, región litoral, mayor intensidad en Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y el Oro. Zona interandina, mayor intensidad en el noroccidente de Imbabura, Pichincha, Bolívar. Moderada en gran parte de la región. En la Amazonía, mayor intensidad al norte y al centro. Este tema es bien importante. Al norte y al centro,
quiere decir las provincias de Sucumbíos, de Orellana, Pastaza y Morona Santiago. ¿Nos sirve un poco lo que pasa en Pastaza y Morona Santiago? Sí, para la ubicación de la De central las Coca-Cola Sinclair. hidroeléctricas, claro. Sí, así es. Como mencionábamos al inicio, tal vez sería más importante la reactivación de lluvias en Amazonía, centro-sur más bien, más al sur, porque ahí está el complejo es este complejo importante de generación hidroeléctrica Paute-Mazar. Que llueva en Cuenca no tiene nada que ver. Cuenca es más región interandina. Cuenca Ujú. está metida en la zona interandina, en medio de las dos cadenas de los Andes. Paute y el complejo, el complejo en cascada de hidroeléctricas más tiene influencia de humedad que se transporte de la Amazonía. Ujú. Y la anomalía que hemos venido monitoreando en los últimos meses es, hay masas de aire seco que se posicionan de forma anómala encima de la Amazonía. Y eso es lo que pone pausa y limita la producción normal de lluvia en esta región. La Amazonía en realidad no tiene un periodo seco muy marcado. Llueve en general en todo el año y tiene una estacionalidad, es decir, un poco de aumento de lluvia, más bien en los periodos de mayo, junio, julio. Es una leve cresta que sube, porque el régimen de lluvias en Amazonía es diferente del régimen de región litoral y los Andes. En Impacto Informativo, Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, habla sobre las consecuencias de los apagones. Veamos la nota. El impacto directo estimado es de 20.6 millones de dólares de pérdidas en ventas por hora a nivel nacional. Es Estamos por las hablando de ventas, unos 160 millones de dólares en los 2 días. es por ventas no realizadas. Y básicamente estimamos que la facturación a nivel nacional a abril del 2024 iba a ser de 14.900 millones. Entonces, por simplicidad dividimos eso para el número de horas por mes y nos da el 20.6 millones por hora. Claro, En estamos el caso, hablando de el día de mañana, el día de hoy, que fueron declarados feriados sin tomar en cuenta las pérdidas ya en esta semana que ocurrieron los apagones programados. claro, no solamente las pérdidas, sino personas que necesitan trabajar, que viven al día, a la hora, y a veces esto se distorsiona porque yo escucho que dicen los grandes empresarios, pero hay personas que viven al día y entonces cuando no trabajan, sus hogares sufren, ¿no? La medida como tal, los apagones por un lado y por otro lado, este feriado energético, como se ha dado en llamar, Mm. ¿cómo lo procesan en la Cámara de Comercio de Guayaquil? Lo primero, un poco de transparencia. Requerimos conocer, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo realmente en este momento para poder encontrar y ayudar a solucionar a corto, mediano y largo plazo. Y ahí ponemos nuestro contingente, más allá de que también se puede aportar con autogeneración, pero no todo el mundo va a tener capacidad para eso de ahí. Pero de lo que hemos estado reunidos con técnicos especialistas en este campo, y lo que nos dicen es que ahora las redes son como de energía eléctrica, son como de muchos aportantes que autogeneran. Entonces, las casas ahora pueden autogenerar vía paneles solares, por ejemplo, vía generadores, las industrias también, y privados que pueden participar también en esa red para poder autogenerar para sus propios negocios, pero también invertir dinero que no tiene el Estado para generar de tal manera que haya creación de más energía que se requiere en el siglo XXI. Muchos negocios no han podido ingresar al Ecuador porque le dicen, mire, al inversionista extranjero, no tenemos capacidad de generación, su negocio de minería, por ejemplo, va a consumir mucho y entonces ahí es cuando se pierden oportunidades, especialmente de empleos sostenibles en el tiempo que se vayan adicionando para beneficio de la prosperidad
del Ecuador. Y transparencia también en el sentido de que nos digan bien cómo van a ser los cortes, es decir, como que va cambiando mucho y entonces planificar de esa manera es muy difícil. En la expectativa de esto, quizá usted nos pueda relatar el panorama del puerto principal y de la región costa. Acá en la sierra, pese a la disposición del feriado, de que la gente pues no vaya a trabajar o vea con qué disposición proceden este jueves y este viernes, pero por lo menos acá, de todas maneras, la gente ha salido a las calles, ha abierto sus negocios, no tiene luz, pero bueno. Está esperando ahí que venga el cliente a articularse a esta falta de la energía, ¿no? Aquí, claro, el panorama de los semáforos especialmente es lo que complica las cosas. ¿Cómo ha estado por allá y esa persistencia quizá de los pequeños, medianos empresarios en salir a laborar? Ha ocurrido lo mismo, esencialmente porque al final, si uno se queda en la casa, igual tampoco va a tener energía eléctrica. Exacto, ¿para qué está en la casa si no tiene luz? Sí, entonces da lo mismo, por lo menos de pronto uno se va a su negocio y entonces cae algún cliente y algo va a generar en recursos. Entonces, regresamos a esto, el 97% de las empresas en el Ecuador son micro, pequeñas y medianas empresas que requieren trabajar para cumplir sus obligaciones con las instituciones financieras, con sus trabajadores, con el SRI. Recordemos que desde noviembre para acá se nos generó una cantidad de impuestos nuevos que se juntaron con los impuestos creados en los años anteriores y el primer trimestre mucha de la liquidez se destinó a pagar esos impuestos. Entonces, y ahí vemos cuando no hay contraprestación por parte del Estado y tampoco hubo sacrificio por parte del Estado, porque recordemos que la parte de la generación de la energía es una competencia exclusiva del gobierno central. Y ahí quisiera hacer un poco de historia, porque aquí hay una oportunidad para cambiar el modelo que notamos que evidentemente ha fracasado. Cuando yo era chico, había aquí en Ecuador, en Guayaquil, había una empresa extranjera que le habían concesionado la generación de energía. Esa empresa se llamaba Emelec. Y en Emelec, Guayaquil, bueno, por supuesto. así es. Y Emelec daba un servicio de primera que permitió que Guayaquil creciera sustancialmente económicamente y además de eso hubiera un aumento de la industria en la ciudad, como consecuencia de que nunca había interrupción de energía, lo cual no ocurría en el resto del país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Correa enloquece, defendiendo a su caja negra, Glass. Los casos Metástasis, Purga, Plaga e Independencia Judicial se han encargado de retirar las máscaras para pulverizar discursos pseudo-revolucionarios de políticos populistas, corruptos y autoritarios que usaron y abusaron del poder, utilizando una franquicia extendida desde el Foro de Sao Paulo para organizar estados mafiosos, abriendo compuertas para facilitar operaciones narcocriminales de mafias mexicanas, colombianas y europeas. La línea horizontal que recorre esa forma de gobierno es la corrupción, con una engañosa envoltura progresista, con la multiplicación de obra pública, claro, sobrevalorada, la instalación de un estado de propaganda, el manejo de todas las funciones, principalmente la justicia, así como un enfermizo fanatismo ciego y borreguil. Los testimonios anticipados brindados a la justicia ecuatoriana por procesados en el caso Independencia Judicial han ratificado una serie de distorsiones dolosas para desfigurar y construir decisiones judiciales favoreciendo los intereses de esa narcomafia política criminal, cuyo capitoste se había reunido en Sao Paulo con el hoy apresado exmiembro del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz,
para coordinar y definir una hoja de ruta que pasaba por el apoyo a Wilman Terán para lograr que jueces aliados como Luis Rivera y Byron Guillén dejen sin efecto sentencias ejecutoriadas que pesan contra Correa Delgado para habilitar su retorno al Ecuador y buscar su regreso al poder. A más claro está, de su más inmediato propósito, sacar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Toda la campaña mediática desarrollada en el exterior y en el país para sostener que Correa, Glass y sus exministros y altos funcionarios procesados por corrupción son perseguidos políticos, ha sido pulverizada por los testimonios de ex ejecutivos de la empresa brasilera Odebrecht, que le han confirmado a la justicia norteamericana dentro del juicio por lavado de activos en contra del ex contralor del Estado Carlos Polit, que entregaron multimillonarias cantidades de dinero en efectivo al exfuncionario, así como al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel a través de su tío Ricardo Rivera, como también con el envío de transferencias bancarias a empresas de papel constituidas en paraísos fiscales. Con lo que la farsa ha encontrado un triste final que sin duda se consolidará en el momento en que la justicia de Estados Unidos procese formalmente a Glass Espinel y al propio Rafael Correa. Tras la incursión de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito para cumplir con una orden de captura extendida por la Corte Nacional de Justicia en contra de un delincuente común como Glass, el expresidente Correa enloqueció. Y eso, como lo dice Ramiro Rivera, hay que entender con el ejemplo de un accidente de aviación, donde únicamente se puede conocer la verdad con la explotación de la denominada caja negra, donde se registra en forma pormenorizada lo ocurrido. Jorge Glass es la caja negra de Correa. Él conoce con detalle la manera como operó esta banda criminal y acercándose, como se acercaba la fecha del juicio contra Carlos Polit en la Florida, los tiempos se iban acortando y era de vida o muerte sacar a Glass del alcance de la justicia ecuatoriana para llevarle a México, que con el gobierno de López Obrador se ha convertido en zona segura para este tipo de elementos corruptos que logran cobijo político de esa franquicia criminal. El expresidente desencajado, con sus ojos desorbitados, defendiendo a su socio mayor Glass, pidió al mundo las más altas sanciones en contra del país que mal gobernó 10 años. Esa acción desesperada ocasionó el rechazo nacional a punto tal que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por traición a la patria en contra de Rafael Correa Delgado. El cúmulo de graves acontecimientos que fueron sucediéndose uno tras otro determinó que una gran mayoría del pueblo ecuatoriano reitere su apoyo al trabajo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por su lucha frontal contra la corrupción, y también en favor del presidente Daniel Noboa, quien, al formular al país 11 preguntas en consulta popular a desarrollarse el domingo 21 de abril, se advierte que una mayoría de ecuatorianos se inclinaría en favor del sí a la seguridad, sí a la lucha en contra de la corrupción, sí a la extradición de delincuentes, sí al trabajo, en suma sí a la democracia. Sin embargo, los apagones que han retornado al Ecuador pueden poner en riesgo el resultado de aquella consulta. Editorial. Realidades laborales, artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. La tecnología y la evolución social y económica han puesto en entredicho algunos principios laborales. Hay que enfrentar esa realidad y asumir sus desafíos.
No es bueno quedarse en viejos dogmas y dificultar la generación de empleo. Algunas consideraciones sobre el tema. 1. La desmaterialización del trabajo. Antes de la pandemia el trabajo ya había perdido materialidad por efecto de la aplicación de la tecnología. El uso de la mano de obra pura y dura como factor determinante en la ejecución de tareas industriales y agroindustriales ha sufrido cambios sustanciales. La desmaterialización significa la sustitución del trabajo humano físico por sistemas que dirigen y operan máquinas y sistemas. La computadora y la inteligencia artificial se imponen irremediablemente. La desmaterialización del trabajo es un proceso evidente en la prestación de servicios y en el comercio. Ha generado además una suerte de tercerización necesaria en la atención a los clientes. La proliferación de la mensajería y las compras online son realidades crecientes. Detrás de tales sistemas hay un profundo cambio cultural. 2. La deslocalización del sitio de trabajo. Conceptos fundamentales en torno a los cuales gira la vieja legislación laboral son el centro de trabajo y el puesto de trabajo, que suponen la presencia física de los trabajadores en el sitio de labor. Todo esto ha cambiado. En el comercio y los servicios, el concepto de centro de trabajo se ha diluido e incluso ha desaparecido. El teletrabajo es un método que revela tal fenómeno. Ha prosperado la prestación laboral a distancia. Antes las labores estaban exclusivamente centradas en la fábrica y la oficina. Estas prácticas se diluyen poco a poco. 3. La dispersión de las jornadas de trabajo. Las jornadas y turnos fueron referentes importantes en el mundo laboral. Esos sistemas sufren gradual erosión. Es posible ahora establecer formas de trabajo que no se sujeten a horarios como el contrato por horas, la jornada parcial permanente y el trabajo a distancia. 4. El salario vinculado al tiempo de labor pierde importancia. La relación entre el tiempo trabajado y el pago de la retribución ha sido uno de los referentes importantes del contrato de trabajo. Las nuevas formas de ejecutar las prestaciones imponen ahora el cálculo de la retribución por rendimiento efectivo bajo el concepto de la rentabilidad del salario. Entonces, considerando las nuevas condiciones sociales y económicas, debería estudiarse la vinculación sistemática entre la retribución y la ejecución de las tareas y actividades concretas, independientes de horarios y relacionadas con la productividad. 5. La dependencia laboral en entredicho. La dependencia del trabajador, los regímenes disciplinarios, las reglas de concurrencias al sitio de trabajo, los horarios y turnos están sufriendo notorias modificaciones, incluso en los regímenes disciplinarios del vínculo laboral. Habrá que pensar en un nuevo concepto de dependencia laboral y replantear el tema de la estabilidad. Artículo de Fabián Corral publicado en diario El Universo. Hacer de la mala leche una virtud. Roberto Aguilar, El Expreso. Si Daniel Noboa fue capaz de abandonar a su suerte a Verónica Abad en una ciudad bajo fuego, refugiada con sus hijos en un búnker mientras los misiles, espectáculo novísimo y aterrador para ella, surcaban el aire, ¿de qué otras cosas es capaz? La idea de tener una vicepresidenta de la República soportando un bombardeo en un país lejano sin que el gobierno mueva un dedo para sacarla de ahí, sin que le pregunte siquiera cómo se siente ni se digne informar al pueblo que la eligió sobre la situación en la que se encuentra, todo porque el presidente ha decidido castigarla por quién sabe qué pecado inconfesable. Nada de eso es normal en una democracia de verdad, integrada por ciudadanos de verdad. Aquí, en cambio, da lo mismo. Al fin y al cabo, Verónica Abad es libertaria hasta la imprudencia y curuchupa de manual, carece del tipo de carisma que está de moda y no habla el lenguaje hegemónico de la inclusión y el buen rollito. En suma, cae mal. Además, carece de poder real, influencia política, estructura que la respalde. Ella no es, por poner un caso, Pablo Muentes, que cuando algo le pasa todo tiembla. Que se joda, pues. Pero, superada esta cierta sensación de incomodidad que produjo el sábado la idea de saberla metida en un refugio antiaéreo, el episodio quedó atrás y a otra cosa mariposa.
Olvidamos en medio de la indiferencia que nuestro problema no es ella es apenas un síntoma. Nuestro problema es él, Daniel Noboa, y la pregunta, ¿de qué otras cosas es capaz? Para empezar, el presidente de la República debería explicar al país los motivos de su inquina contra una persona que él, personalmente, eligió para que sea su compañera de fórmula y que tiene exactamente la misma legitimidad como mandataria electa que él. Porque no puede ser gratuita esta decisión, no de alejarla. Hay formas más amables de alejar a una persona, sino de hacerle daño, de enviarla a un lugar peligroso y abandonarla a su suerte. Quizás la vicepresidenta dijo algo inconveniente. ¿Eso justifica semejante maltrato? Corren también rumores sobre algún problema con los fondos de campaña. De ser así, ¿no merecen saberlo los ecuatorianos? Mientras el motivo de este comportamiento se mantenga en secreto, lo de Daniel Noboa con Verónica Abad permanecerá como un abuso de poder, una arbitrariedad despótica y un gesto de inhumanidad que nos debería preocupar a todos. En la tierra del conflicto armado interno, la escala de valores del buquelismo se impone con angustiosa facilidad. El país latinoamericano es más dispuesto, según el Latin Barómetro, a despreciar la democracia, parece juzgar como virtudes ciertos rasgos de carácter que, en repúblicas bien constituidas, son en realidad defectos. La arbitrariedad en la toma de decisiones es el principal de ellos. Otro, la impulsividad, confundida con determinación, de un mandatario sin escrúpulos bajo la vaga y estúpida noción de que la razón política es algo que cuelga entre las piernas, como quedó claro en la barbaridad perpetrada en la embajada mexicana. La temeridad que no se detiene a medir las consecuencias. Todo eso es el actual presidente del Ecuador y se le festeja, se le aplaude por ello, como si fuera un lujo tener como jefe de Estado a una mala persona. Y ojo, apenas tiene 36 años. Lo más probable es que sea reelecto. Cuando eso ocurra y empiece a gobernar con 4 años por delante, sin la presión de saberse candidato, ¿de qué no será capaz Daniel Noboa? Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. En Rumania hubo un cambio de tiempo radical de 22 a menos 2 grados Celsius en 24 horas. Inusual estampa en Rumanía en esta época del año. En solo 24 horas los termómetros han bajado más de 20 grados. Este cambio radical de temperatura ha provocado fuertes nevadas en el país. Los vecinos del sur han amanecido con sus coches completamente cubiertos de nieve. En esa zona el mercurio se ha desplomado por debajo de los 0 grados. Ante esta situación, las autoridades han activado el código amarillo por fuertes vientos. La capital, Bucarest, también se está viendo afectada. También importantes carreteras del país, por lo que recomiendan extremar las precauciones. Sakura Matsuri, el festival japonés más grande de Estados Unidos. Sakura Matsuri, el festival japonés más grande de Estados Unidos, volvió a la capital del país y le vamos a dar un recorrido. Acompáñenme. Cada año asisten miles de personas, todos con un mismo objetivo: sumergirse en la cultura japonesa. Creo que mi parte favorita es ver a la gente disfrazarse, es divertidísimo. Y si no tienen su propio kimono, hay tiendas que ofrecen uno a la medida. El festival cuenta con actividades para todas las edades, como la pesca de pececitos de origami para los niños o a aprender a escribir tu nombre en japonés, que no es tan fácil como parece. Otra actividad tradicional en Japón es el karuta, un juego de cartas creado hace más de 300 años. Está basado en 100 poemas, entonces lo que está escrito en las tarjetas es la segunda parte de los poemas y el lector lee la primera parte. Luego el jugador busca la tarjeta que corresponde a la segunda parte del poema. Así que para ser un jugador experto debes aprenderte de memoria los 100 poemas. Y hablando de juegos difíciles, este es el kendama. Es como un juego tradicional. Sí, es un juguete tradicional. No soy muy buena en esto. Tienes que intentar meter la pelota en este vasito. Algunas personas pueden hacer el truco, yo no.
Y ahora vámonos a la parte favorita de la mayoría, la comida. Cuéntenos, ¿qué están comiendo? Chicken karagi, pork gyoza, shrimp shumei, which is delicious, by the way. ¿Qué es su platillo favorito japonés, por decirlo así? Todo lo que es japonés me encanta. Fanática de todo lo que es japonés. Otra comida callejera icónica en Japón es el takoyaki. La forma más sencilla en que podríamos describirlo es un sabroso hojaldre de crema relleno de pulpo, y el nuestro es uno de los pocos puestos en Estados Unidos que cocina al estilo auténtico de Osaka. Pero para poder disfrutar de los deliciosos platillos japoneses hay que tener mucha paciencia. Y hay 1.000 millones de personas y toma como 1 hora en llegar a un puesto. Otro producto japonés que causó grandes filas fue el sochu. Sochu es muy popular en Japón. De hecho, en el consumo de alcohol en Japón, el sochu supera al sake y al whisky japonés. Y no podíamos irnos sin probar el matcha, una bebida hecha con el polvo de hojas de té verde molido, muy tradicional en Japón y que cada vez se vuelve más popular en el mundo occidental. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Von der Leyen, tenemos que hacer todo lo posible para evitar una escalada en el Medio Oriente. Von der Leyen hace una llamada a la contención tras el ataque a Irán de este viernes. La escalada de la tensión en Oriente Medio preocupa a las autoridades europeas. Este viernes, en una conferencia de prensa conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, pidieron estabilidad y moderación. We have to do everything possible that all sides refrain from the escalation in that region. We have seen the massive attack with drones and missiles, around about 300 by Iran on Israel. It is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from further action. Orpo subrayó el alto nivel de riesgo en Oriente Medio. Further action. And I agree. I'm very worried about the situation, and every part have to refrain now and stop attacking each others. The situation is very dangerous. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reunieron en la isla italiana de Capri para discutir la situación de la región del Indo-Pacífico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se incorporó a la cumbre sin hacer comentarios sobre el ataque a la base militar de Irán de la madrugada de este viernes. Good morning, everybody. Mike Pence espera que la ayuda de Estados Unidos llegue a tiempo a Ucrania. El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence confía en que el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania se concretará próximamente. La medida cuenta con un respaldo mayoritario de los partidos y del propio pueblo estadounidense, dijo Pence en una entrevista con Euronews en Bruselas. El apoyo ha pendido de un hilo en el Congreso durante meses y su bloqueo ha debilitado gravemente el rendimiento militar ucraniano. A majority of Republicans and Democrats and a majority of the American people embrace our role as leader of the free world. I think you'll see the Congress send to President Biden's desk a historic package of support for Ukraine, for Israel, for Taiwan. En un claro contraste con el expresidente Trump, Pence se pronunció a favor de la OTAN y de una asociación transatlántica sólida. Stefan, I think there is a rising tide of Republican isolationism in my party. I've spoken out against it boldly and will continue to. I have no doubt in my mind, if the West were to falter and Vladimir Putin were to overrun Ukraine, it would just be a matter of time before he crossed a border that, under Article 5, we as NATO allies would have to go and fight him. El año pasado Pence lanzó una campaña presidencial, pero perdió estrepitosamente en las primarias. Pence ha dejado claro que no respalda la candidatura de Trump. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo,
siempre Ecuavolley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes Deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.